Algo que yo he explicado ya en este canal anteriormente es una costumbre que tenían los escribas de añadir estas notas marginales en el texto, en los papiros o los códices, lo que estuviesen usando como escritura, normalmente para armonizar o aclarar textos, ya sea por motivos teológicos, de convicción tradicional, etcétera, se ubicaba a la nota de marginal ciertas aclaraciones de los textos para poder crear una armonización y poder tener mejor entendimiento de lo que ellos querían transmitir a la comunidad que iba a leer el escrito como tal. Luego estos textos se tomaban como un texto oficial y terminaban añadiéndose con el pasar de los años y mientras iban evolucionando las traducciones, se añadían normalmente al texto original. El génesis de la coma juanina, ¿cómo comienza? Bueno, primero comienza con la alegoría, ya que en el siglo IV, en el norte de África o España, teólogos latinos interpretaron el espíritu, el agua y la sangre como una alegoría de la Trinidad. O sea, ya aquí en el siglo IV ya hay una cierta alusión a la Trinidad a través de cuando dice el espíritu, el agua y la sangre. En la glosa marginal, las notas marginales, como ven aquí la lupita, bien bonito, con el escrito aquí, y al margen como tal el escrito. Esta formulación teológica se escribió en los márgenes de las copias latinas, vetus latinas, como una nota explicativa o una glosa, o una anotación, una glosa como tal, que se añadió al margen de los escritos como tal, de las traducciones. En cuanto a la integración, los copistas posteriores, al ver la nota en el margen de la Vulgata Latina, que es la traducción de Jerónimo, asumieron que era parte del texto que se había omitido por error, integrándolo al texto principal, ya que lo venimos viendo en el texto de la Vulgata Latina. Pero si vemos, tal vez pudiera ser que no es en la primera versión de la Vulgata Latina. Tal vez desde el siglo IV se aludía que este texto, el espíritu, el verbo y el espíritu, el agua y la sangre, aludía a la Trinidad como tal. Y por eso es que esta nota estaba desde el siglo IV aproximadamente, posiblemente al pie del margen de la página como tal. Erasmo de Rotterdam, quien publica el Nuevo Testamento griego impreso. Erasmo omite la coma juanina, o sea, Primera de Juan, capítulo 5, versos del 7 al 8 son omitidos por Erasmo. ¿Por qué? No encontró ningún manuscrito griego que la tuviera. Sencillo. Los manuscritos más antiguos que se utilizaban para las traducciones de la Biblia, en esos manuscritos Erasmo no encontró lo que vemos en Biblias, en las Biblias como la Reina Valera o la de King James en inglés, cuando añade el Padre, o sea, cuando añade en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso no está en los manuscritos más antiguos, en los papiros más antiguos, los códices más antiguos, no está. La reacción de los teólogos católicos lo acusan de herejía, afirmando que intentaba eliminar la doctrina de la Trinidad por no añadir al texto de su Nuevo Testamento el pasaje. Erasmo argumenta que su deber es filológico. Para quien no entienda cuál es el deber filológico, es ser fiel a lo que dice el texto en su lenguaje original, en este caso el griego, según los papiros o los códices con los que Erasmo estaba trabajando en su traducción. Promete que si se le presenta un solo manuscrito griego con la coma, la incluirá en su próxima edición. Erasmo tuvo problemas con esto de la coma juanina,
desde el momento en que se le estaba pidiendo, ya que era eso, una solicitud que se le estaba haciendo de parte del cuerpo ecléctico de la época para añadir la coma juanina al texto oficial y no como una nota al margen. Cosas de así podría hacer un tipo de armonización teológica directa a la doctrina de la Trinidad, cosa que Erasmo no quería hacer, ya que en los textos más antiguos y en los testigos más antiguos para su traducción, para la traducción del Nuevo Testamento, tal pasaje no se encuentra como tal. El manuscrito o Codex Fortanius, minúsculo 61, la fecha de la creación 1520 después de Cristo, o sea, 1520, conveniente, producido justo durante la controversia. El método: un fraile franciscano tradujo la Vulgata latina de vuelta al griego, creando a medida el versículo que Erasmo pedía. Erasmo estaba pidiendo que se le diera un solo texto para él poder incluirlo en su traducción. Pues voilà, tenemos un fraile franciscano quien está tomando la traducción latina, la Vulgata latina, y él la está traduciendo de vuelta al griego para entonces esa copia dársela a Erasmo y Erasmo tenga ese un solo manuscrito en griego que él pedía para añadir la coma juanina a sus manuscritos, a su traducción como tal. Erasmo, acorralado por su promesa de si recibía un solo texto griego con el escrito, incluye la coma juanina en su tercera edición en el 1522, pero añade una extensa nota al pie de la página expresando sus sospechas de que el manuscrito fue falsificado. En cuanto a la transmisión del texto griego impreso, tenemos la primera traducción de Erasmo, la tercera impresión del Nuevo Testamento de Erasmo en el 1522, que incluye la coma juanina bajo presión, ya que vemos que lo habían tildado hasta de hereje. Robert Steen y Stephanus en 1550 copian del texto de Erasmo. Teodoro de Beza, quien es del Códice de Beza, en 1598, se basa en Stephanus, o sea, en el escrito de Stephanus, y de aquí toma el famoso Textus Receptus, convirtiéndolo en el estándar indiscutible del texto. Y esto se transmite a nuestras traducciones clásicas como la King James Version, que es del 1611, y la Reina Valera, que dependen de este linaje. Un dato interesante es que Martín Lutero utilizó la segunda edición de Erasmo del 1519, no la del 1522 que tenemos aquí, que es donde él incluye la coma juanina bajo presión, sino que utiliza Martín Lutero usa la de 1519 para su traducción al alemán, por lo que en su Biblia original carecía de la coma. Fue añadida por otros después de su muerte. Como vemos, por eso es que en nuestras Biblias Reina Valera y King James, en el caso de los anglosajones, pues sí está la coma juanina.